Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo esta vuelta de página. Nos vamos a los títulos y ya volvemos con todo el desarrollo del programa. Bueno, seguimos, estamos con el licenciado Federico Núñez Burgos, gerente de la ANSES. Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susi? Bueno. Así es, muy bien. Bueno, muy aparte bien. de gerente de la ANSES Zona Norte, ANSES Norte. Zona Norte, sos un militante y un dirigente de la Unión Cívica Radical y está cumpliendo 125 años, ¿no? Así es. Vos sabés que la verdad que es el partido más longevo Sí. de América Latina y esto es algo muy importante para nosotros. El partido, bueno, haciendo un poquito de historia, se va a formar allá por 1890 cuando se va a producir la revolución del 90. Sí. Para nosotros, digamos, todo el proceso de la revolución que va a llevar a la finalización del gobierno de Miguel Juárez Celman, sí. Un gobierno que estaba caracterizado por ser un gobierno con un alto grado de corrupción, con una serie de errores en términos de política económica y una desvinculación muy fuerte con la dimensión de lo social. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues muchos historiadores plantean que esa crisis de 1890 es muy parecida a las crisis que hemos vivido después. Cuando uno las estudia por ahí cíclicamente, la historia no es cíclica, pero digo, cuando uno las estudia podría pensar como estás diciendo. Y esta tensión que tenía que ver con el fraude electoral característico de la década del 80, que tenía que ver con las políticas económicas vinculadas a sectores que hoy llamaríamos concentrados de la economía, en desmedro de los sectores populares que se estaban formando y que se estaban consolidando, es lo que va a llevar al radicalismo a plantearse como una alternativa. Un radicalismo que no nace como partido radical, sino que nace como una unión de jóvenes, en lo que vamos a conocer como Unión Cívica de la Juventud. Es un movimiento de estudiantes universitarios que van a exponer en dudas la política económica, la estrategia social, la política de Miguel Juárez Celman, que era heredero de Julio Argentino Roca. Sí. Y en esa, digamos, en esa crítica va a haber algunos otros dirigentes de más antigüedad que se van a sumar al movimiento. Y entonces se le cambia el nombre de Unión Cívica de la Juventud a Unión Cívica, y esta Unión Cívica va a desarrollar una serie de acciones, sí. La Revolución del Parque, que conocemos nosotros, digamos, y se va a encaminar hacia las elecciones presidenciales. Sí. Y en el año 1891, cuando ya se venía discutiendo el proceso electoral, en la Unión Cívica, que fíjate vos que la va a integrar, por un lado, los jóvenes que yo te decía recién, universitarios, digamos, jóvenes con muchísimo futuro, la van a integrar algunos personas que eran mucho más antiguas en las lides políticas, entre ellos Leandro Alem, sí. Se va a incorporar Hipólito Yrigoyen, y por otro lado estaba Bartolomé Mitre, el viejo Bartolomé Mitre, que ya había sido presidente de la Nación y que tenía todavía todo un prestigio social muy próximo, y en eso no se van a poder poner de acuerdo los mitristas y los alemistas en cómo llevar adelante el proceso electoral de la década del 90. Y entonces allí se van a dividir las aguas. Quienes acompañan a Mitre, que proponía un pacto con Roca para llegar a las elecciones, van a formar la Unión Cívica Nacional. Y quienes acompañan a Alem, donde va a estar Hipólito Yrigoyen, donde se va a sumar después Marcelo de Alvear, Gallo, Berrotarán, bueno, una serie de dirigentes políticos de la época, van a constituir la Unión Cívica Radical. Y a partir de allí tenemos este partido que le ha dejado a la Nación 6 presidentes, que verdaderamente... Recordemos, bueno, vos te acordás de quiénes son los presidentes. Bueno, claro, nosotros, a ver, digo, obviamente Yrigoyen, que va a ser el primer presidente radical allá en 1916,
Va a ser presidente después reelecto en 1928, va a poder gobernar hasta 1930, donde se produce el golpe de Estado de la década del 30. Va a tener como presidente también a Marcelo de Alvear, Marcelo T. de Alvear, que viene de una familia acomodada de la historia argentina, que va a ser una presidencia muy, muy interesante que le va a dar un contenido de la democracia social. Exacto. Alvear, antes de ser presidente y trabajando en conjunto con Hipólito Yrigoyen, van a construir en aquella época, mirá, la Comisión de Casas Baratas, ¿no? Algo así, claro, como lo que sería un Fonavi o un IPB. Exacto, o sea, previo al peronismo ya existía en el radicalismo esa vocación social, ¿no? Sí. Hay una diferencia ahí muy importante. Sí. Porque muchas veces se cree que con el peronismo, que pese a que el peronismo ha hecho cosas Perón ha hecho cosas, Perón y Evita han hecho cosas importantísimas, conquistas sociales muy importantes, pero también previamente el radicalismo ya venía con lo que va a ocurrir es que sociales, son dos momentos, o si querés, tres momentos históricos distintos, y hay que tomarlos desde esa perspectiva. Por un lado, el periodo de 1870, 1880 hasta 1910, pero para poner una fecha nada más, es un periodo en donde no hay un sector popular en la Argentina que tenga una dimensión como la que nosotros nos imaginamos hoy. Yo sé, cuando yo digo esto, mucha gente dirá, pero ¿cómo quiere decir que no había sectores populares? A ver, la sociedad era una sociedad básicamente agrícola exportadora, en donde, digamos, no había una estructura social de clases como la conocemos hoy. A partir de las primeras décadas de 1910 a partir de las primeras décadas del año 1900 y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, van a empezar a arribar a la Argentina inversiones extranjeras que van a ir a ser destinadas a los núcleos urbanos. Entonces vamos a encontrar las primeras fábricas, por ejemplo, de fideos, las fábricas de galletitas, la inmigración masiva. Todo esto va a ocurrir, digamos, a partir de 1900, ¿no? Estoy hablando de fechas muy rígidas, aunque es importante decir que la historia no es, ¿no? Como dicen por ahí nuestros alumnos, y entonces apareció, no aparece nadie, hay procesos que se van dando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta en esta dimensión. Entonces, en este sentido, digamos, en los primeros años de la década del siglo XX, perdón, en los primeros años del siglo XX, lo que se va a ir dando en la Argentina es un aporte masivo de inmigrantes y de capitales que van a ir permitiendo el desarrollo de centros urbanos. Y en este desarrollo de centros urbanos, lo que van a ir consolidándose son sectores medios, que son, digamos, sectores medios considerados populares, porque lo que no hemos dado el paso todavía es un proceso de profundización de la industrialización que permite el tercer momento, que es el momento donde el movimiento obrero se consolida en la Argentina. Entonces, en esos primeros años digamos, del siglo XX, los sectores populares son los sectores medios de trabajadores independientes, de pequeños, ya no artesanos, sino manufactureros, de empleados del ferrocarril, de empleados de los frigoríficos, ¿no? Claro. Empieza la administración también, la administración pública. La administración pública se va a expandir necesariamente de la mano, fíjate, de las escuelas públicas, de las escuelas nacionales, etc. Y esta es la gente que no va a tener respuesta en los viejos partidos, como el Partido Autonomista Nacional. Conservadores. En los viejos partidos conservadores. Y que sí va a empezar a encontrar respuestas medianas, digamos, en el Partido Radical. Y esto es, de alguna manera, el movimiento que tiene el Partido Radical. Entonces, acá hay una ampliación de la participación, una ampliación democrática, podríamos decir una primera ampliación de la participación democrática, que va a ser, digamos, se va a canalizar en el radicalismo. A partir de los años 30 en adelante, la industria en la Argentina se va a ir consolidando y se va a ir consolidando un movimiento obrero unificado, un movimiento obrero mucho más consciente de su condición de clase, mucho más organizado y en este sentido con más capacidad de presión. Y esto es lo que va a hacer eclosión, digamos, en los años 40, cuando el peronismo, digamos, incorpora a este tercer grupo, digamos, y nos encontramos con una democracia, te diría, amplia, participativa, y que en realidad son los dos partidos populares. Y van a ser los dos partidos populares, que representan quizás distintos intereses, pero miramos qué importante. Pero que pueden hacer alianzas, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo, las alianzas del peronismo y el radicalismo pueden darse, ¿no es cierto? Porque son partidos que tienen raíces muy similares. Durante muchos años, digamos, lo que va a ocurrir es que durante los años 40 y los años 50, esta antinomia
antinomia entre radicales y peronistas era casi insalvable. Era como un Boca River, era como todo lo que tenemos aquí en Argentina. Ahora hay Maradona, Messi, claro. Pero digo, la política no se construye solamente desde las antinomias, se construye desde la búsqueda de espacios intermedios, de acuerdos, de consenso. Yo creo que la sociedad es lo que va demandando a medida que pasan los tiempos. Yo creo que hoy más que nunca se están buscando los acuerdos, ¿no? Se están buscando los acuerdos. A ver, lo que ha ocurrido, me parece, Susi, ¿no? Digo, lo que ha ocurrido en la Argentina es que estas antinomias han llevado siempre a situaciones críticas de quiebre. Fíjate, hoy estamos saliendo de un proceso que el mismo kirchnerismo llamaba la grieta. Una grieta que no condujo a nada. Es decir, una grieta en donde nos obligan hoy, digamos, la misma historia y el desarrollo de la historia, a abrazarnos con aquellos que antes estaban en la vereda de enfrente en búsqueda de soluciones comunes. A mí no me preocupa, honestamente, si la solución la traemos solos o acompañados. Lo importante es que hace falta que la gente, que todos los argentinos encontremos una mejor calidad de vida, podamos mirar al futuro. Eso creo que es el cambio de Macri, ¿no? Yo creo que esta es la propuesta de Cambiemos. El producto, o sea, que lo importante es no son ya las ideologías, sino es el tema que las ideologías siempre se conservan, por supuesto, ¿no? Pero sí el tema de sacar adelante al país, de no estar en esas antinomias. Son antinomias que no han dado resultado, digamos, que quienes somos por allí estudiosos de esto, por nuestra actividad política, nuestra actividad docente, de golpe a veces hasta se extraña, ¿no? Siempre digo, hay quienes somos románticos de la política y en esto uno dice a ver la historia argentina, pero la verdad es que hoy el ritmo y el mundo nos va llevando a otros lados. Sí. Fíjate que ha habido alternativas muy importantes y yo te decía lo de los presidentes. El doctor Frondizi es una opción desarrollista pero muy importante en una construcción, hoy llamaríamos casi transversal de la política. Después podemos discutir si se entendió o no. Lo cierto es que no se pudo consolidar. Y esto tiene mucho que ver con estas antinomias que se comieron, digamos, esa posibilidad real que tenía la Argentina. Y por supuesto, después el doctor Raúl Alfonsín, que fue, te diría, quien conjugó los intereses de la sociedad en ese momento. Que le tocó una etapa muy difícil. Le tocó una etapa durísima, le tocó desde, digamos, ordenar el proceso militar, ordenar lo que es la institucionalidad del ejército, de las Fuerzas Armadas en general, para volverla a los cuarteles y sacarlas de la dimensión de la política. Le tocó restablecer las autonomías universitarias, le tocó ordenar todo el proceso de la deuda externa argentina y como sabía decir el mismo Alfonsín, y cuando sintió que estaba en riesgo la institucionalidad democrática, fue capaz de irse antes de su gobierno. Y no olvidarnos de Ilia. No, digo, en este derrotero, pero fíjate, Humberto Ilia que además, digamos, atacó abiertamente los monopolios extranjeros, que reforzó la presencia del Estado. Y acá eso es muy importante, Susi, porque uno diría, bueno, entonces, ¿qué van a hacer los radicales? ¿Lo que hacían hace 125 años? Bueno, este es un debate que nosotros estamos terminando de saldar en el partido. Sí. No podemos seguir apoyando nuestro partido en lo que hicieron nuestros referentes hace 120 años. Tenemos que mirar para adelante. Pero sin perder de vista nuestra ideología. La esencia, la mística que tienen ustedes. Y nuestra mística, nuestra esencia es ponernos al lado de la gente que necesita. Y esto no es una cuestión electoral, es una cuestión de concepción. Ahora que se discuten de nuevo las ideologías, uno diría, bueno, pero entonces aquí no hay ideología. Si no hay ideología, no hay administración. No hay una administración de la cosa pública, de la res pública, si no está sustentada en una base ideológica que mire para adelante. Si los políticos no saben dónde tienen que ir, y esta es la dimensión ideológica, no pueden gestionar. Entonces, nosotros tenemos que tener claro dónde queremos llegar, y a dónde queremos llegar es al bienestar general, ¿no? Y vamos a usar la idea del preámbulo pensando en Alfonsín. ¿No? Ahí es donde tenemos que llegar. Nosotros no podemos tolerar un país en donde los chicos no tengan posibilidades, donde no tengan proyección, donde nos acostumbremos a la violencia, donde nos acostumbremos a los robos, donde nos acostumbremos a la inseguridad. Nosotros debemos generar un país diferente, un país que tenga mucho que ver con lo que somos los argentinos. Y los argentinos somos esto, somos un país de progreso, de esfuerzo, de lucha, de sacrificio. Al país nuestro lo construyeron nuestros bisabuelos, que en la mayoría de los casos eran inmigrantes, trabajadores que vinieron a poner el hombro en un territorio que desconocían. Y bueno, y el futuro es esto, un territorio que desconocen,
conocemos y al que le vamos a poner el hombro para la nueva Argentina. Bueno, Federico, queda pendiente el tema del ANSES, lo vamos a tratar en otra oportunidad. Me hacías hablar de pasión. Porque, exacto, pero hace falta recuperar, yo creo que nos hace falta recuperar a los argentinos la pasión. Por eso decimos hoy, bueno, Maradona, porque necesitamos esa pasión, porque somos apasionados, ¿no? Pero vamos a hablar después en otra oportunidad también sobre la situación. Vamos a continuar este diálogo, Federico. Por supuesto, muchas cosas muy lindas del ANSES que presencia y que vamos a hablar prontito sobre el ANSES. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Y felicidades por estos 125 años. Muchas gracias. Hola, te llamo por un accidente. Hay un muchacho herido. ¿Podría mandar auxilio, por favor? ¿Qué es lo que está pasando afuera? Tengo miedo. Bien, tranquila, señora. Venga pronto. Perdí a mi hijito acá en el parque. Trate de calmarse. Hace un ratito estaba aquí conmigo y ahora no está. Por favor. Adelante, 911. Asistimos a más de 1.600 auxilios por día. Atendemos todas las llamadas y te damos respuesta inmediata. Detrás de cada llamado hay una persona como vos que necesita ayuda y un Estado que responde. Más de 700 cámaras de seguridad, 11.000 efectivos, 950 vehículos y el centro de coordinación operativa más moderno del país, para que sigas viviendo cada vez más tranquilo, cada vez más seguro. A pedido del contribuyente, para que todos puedan regularizar sus deudas, instauramos una prórroga de 40 días al plan de regularización de deudas municipales. Si debes la TIS, la TGI, el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, tasa de promoción y propaganda, multas y otros hasta diciembre de 2015, obtené hasta un 70% de descuento en los intereses. ¿Hasta cuándo? 4 de julio. ¿Dónde? CCM, Paraguay 1240. Salta, tu ciudad. Inglés en EasyCana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at EasyCana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Previsora La Piedad. Servicios sociales, seguros y honras fúnebres. Alberdi, esquina Mendoza. Teléfono 421-4444.
Bueno, seguimos en esta vuelta de página y vamos a hablar ahora con Lito Luna, un folclorista muy importante, director del Ballet Folclórico de la provincia, docente, pero una institución en Salta, ¿no? ¿Cómo te va, Lito? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Bueno, acá... Bueno, qué lindo, Lito, que estés aquí, que nos puedas contar un poquito de todos tus proyectos y todo lo que estás preparando ahora para... Dentro de poquito, ¿no? Dentro de unos días. Sí, hay creo que es uno de los eventos más importantes de la temporada, podemos decirlo así, porque justo coincide esto del bicentenario de nuestra independencia, y ya desde el año pasado que me tocó todos los bicentenarios de Güemes, los bicentenarios. O sea que, sí, una cosa a linda, cargo de un recuerdo hermoso, Qué claro. Lindo. Pero has hecho algo hermoso de Güemes. Sí, ¿no? Sí, el año pasado hicimos cuando asume como gobernador y después la creación del bicentenario que lo hicimos junto con el ejército. Vinieron los granaderos, vino el ministro del Ministerio de Seguridad, o sea que fue una cosa imponente, muy lindo. Muy lindo. Y este año me toca el bicentenario de la independencia. El tema era, ¿qué hacemos? Hay muchas cosas. Y se me ocurrió hacer un tema que sea revalorizar la importancia de la mujer en el movimiento independentista de América. Y creo que la abanderada de ese tema fue Juana Zurduy de Padilla, ¿no? Que todos lo conocemos un poco por ese aire de cueca que lo cantaba la Negra Sosa, ¿no? Juana Zurduy. Y todos nos quedamos con ese, o sea, todos los que estamos en el mundo de la danza folclórica, todo lo hicimos, pero quedó ahí, o sea, más de eso. Y se me ocurrió, claro, o sea, se me ocurrió entrar en la vida de esta mujer y uno descubre en la semblanza de Juana Zurduy una mujer realmente extraordinaria, ¿no? Una mujer con un temple increíble, una mujer que dejó todo, pero dejó todo por la libertad de su patria y junto a su esposo. A ver, perder bienes, perder familia, perder a los hijos, perder al esposo y la desilusión de ver que todas las republiquetas, como lo llamó Mitre, estaban lideradas por los caudillos y que cada uno hacía su agosto después que murió Padilla. Y esa decepción de verse sola, abandonada, hace que esta mujer busque un refugio en Güemes, ¿no? Pero entrar a la vida de Juana es meterse en ese mundo trágico de su vida, de cómo manejó la situación desde niña, cómo fue criada, ¿no? Hacer una familia acaudalada, una familia bien, donde las madres querían lo mejor para su hija, pero Juana no, Juana era una mujer muy especial porque el padre lo ha criado frente a situaciones que son del hombre, una cosa indomable, claro, esas amazonas increíbles. De vanguardia. Exacto. ¿Y qué es la vida de Juana? A ver, la Juana enarbola la bandera del movimiento independentista cuando ocurre el 25 de mayo de 1809, el primer alzamiento de América, que fue en La Paz, en Bolivia, y que ahí mueren familias, amigos de ella, ¿no? Y después otra situación que lo motiva y que ya se pone al frente de la formación de las guerrillas fue la matanza de las 30 mujeres en Cochabamba, ¿no? Eso fue el punto inicial de la vida, digamos, militar de Juana Zurduy. Fue increíble, realmente ¿Cómo increíble. vas a representar a todo eso? Nosotros, a ver, la obra ha sido escrita en 3 actos, el guión del cual lo escribí yo, porque soy guionista también, así que lo escribimos en 3 actos, con 14 cuadros en total, y narramos desde el nacimiento de Juana hasta la muerte, ¿no? Que muere a los 82 años, pobre, sola, abandonada, ignorada, le quitaron todo las pensiones que le otorgó el gobierno de Buenos Aires y el gobierno de Bolivia, y después la muerte de Güemes, o sea, toda esa vida de Juana, y al final que se viene a Salta
todo eso está plasmado en el espectáculo. Todo eso la gente va a ver. O sea, en las situaciones más dramáticas de su vida está plasmada en el escenario. O sea, una cosa, uno lo ve y... O sea que más que allá de un espectáculo artístico va a ser también un motivo para reflexionar. Exactamente. ¿No es cierto? En esta época que nos toca, de momentos en que tenemos que vivir y hacerle una ofrenda a la patria, ¿no? Exactamente, pero sobre todo la importancia de la mujer. De la mujer. La mujer, porque siempre, en todos los espectáculos son todos de varones, siempre hombres. Y el tema de la mujer ha sido revalorizar un poco ese temple. Es más agalla que el hombre incluso. Esa mujer es increíble. Y eso era un poco dar la importancia que tuvo la mujer en ese movimiento independentista, sobre todo en toda América, ¿no? Y todo eso me llevó a mí a que esta obra no solamente sea el número aislado de contar una situación, sino la vida de Juana Soldevil. ¿Qué proyecto tan importante? Es un proyecto y la composición musical lo hizo una cordobesa, Noelia Escalzo, que nos comunicábamos cada vez que entrábamos a uno de los cuadros, o sea, todo el carácter de la música también, todo eso lo desarrollé para que ella lo pudiera componer de acuerdo a mis necesidades coreográficas y del montaje. Nos entendimos perfectamente bien, no nos conocemos, ella viene a Salta, no conoce Salta, nunca vino, este momento está en Estados Unidos. Se comunican a través del teléfono y bueno, ella viene al estreno, quiere estar porque es increíble, me dice lo que hemos logrado, pero bueno, las cosas surgen así, o sea que cuando hay respeto por lo que uno hace y la motivación de una temática tan importante como es la independencia y todo lo que han contribuido para que tengamos esta libertad maravillosa, creo que es digno de representar, de recordar, ¿no? Y sobre todo dejar para los chicos, que es un poco también didáctico, ¿no? Hacer conocer el temple de esas mujeres. Que conozcan de una manera amena, de una manera atractiva la historia. Bueno, es lo que vos lográs con tu espectáculo, Lito. Sí, gracias a Dios, ese don que uno tiene, o que, no sé, quizás el respeto, las ganas de hacerle, querer hacer las cosas, ¿no? Con el respeto que se merecen. ¿Cuántas personas tiene? El ballet folclórico de la provincia son 8 parejas titulares, son 16 bailarines, pero yo tengo la posibilidad de trabajar con otras 8 parejas que son del taller. ¿No? Que se les da la posibilidad a los chicos de pagarles por actuación y por ahí tienen la posibilidad de ser llamados para cubrir para eventos importantes 2 o 3 parejas más que se los contrata, ¿no? Que tienen un sueldo. Tratamos de dar la posibilidad a todo aquel que quiera trabajar en el perfeccionamiento de crecer como artista, como bailarín, y creo que lo pueden hacer a través del proyecto del ballet folclórico, porque tenemos la posibilidad de contratar directores de teatro, coreógrafos de Buenos Aires, coreógrafos de danza contemporánea de Buenos Aires, traerlo, aunque también le damos importancia a nuestra gente, ¿no? A nuestra gente de Salta, que también hay gente importante, de gran valor, y tratamos de insertarlo en los proyectos como que tengan todo su espacio, más allá de que yo esté al frente del cuerpo. Listo, entonces el espectáculo va a ser el día... El día estaba programado 8, 9 y 10, pero me acabo de informar, bueno, que el 9 hay un proyecto de gobierno de hacer un evento muy importante en las plazas, 9 de julio, para que no se superpongan los dos eventos, entonces han decidido cortar el espectáculo el día 9, o sea que en realidad 8 y 10 de julio en el Teatro Provincial, las entradas ya están a la venta, así que la gente que quiera acompañarnos puede acercarse al teatro. Bien, bueno, muchísimas gracias, te agradezco a vos la oportunidad, por favor. Por venir a traernos toda la magia de tu folclore, ¿no? Gracias por invitarme. Gracias, Lito, y nos vamos a ver prontito. No, seguro. Gracias. Bueno, seguimos, estamos con el profesor Matías Jorge. Hola Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy contento. Bueno, Matías, hablemos de Belgrano. Otro estudioso. Sí, el que nosotros conocemos como Manuel Belgrano había estudiado para abogado. Este hombre nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1870, o sea que en 1810 lo va a encontrar siendo uno de los hombres más grandes. Y lo encuentra ya con cierta fama. Había ido a España y ahí había estudiado y logrado el título. En España había tenido cargos dentro del reino español
se llamaba Carlos III, el rey de ese tiempo, el abuelo de Fernando VII, porque ahí se produce un cambio rápido de reyes. Y después viene a la Argentina con un cargo alto, ocupaba el consulado, de donde él se preocupa de la mayor producción que tiene que haber en los pueblos para fundamentar algo que lo apasionaba a él, la educación. La educación en ese momento se llamaba elemental, lo que ahora le llamamos primaria. Eso quería él que llegue masivamente. A todos. A todos. Y se adelantó mucho. Él creía que a la elemental también tenían que ir las mujercitas. ¿Antes no iban las mujeres? No, era solo de hombres. Era de hombrecitos. Y es bien claro, esa era en realidad la primera junta. No hay mujeres en la primera junta. Los cargos eran de los hombres. Este hombre, cuando se producen las invasiones inglesas, se incorpora como militar, se vuelve soldado, le dan una jerarquía, empieza a estudiar, tiene reuniones para ver cómo se tiene que organizar, porque se preveía otra invasión, y va a ver que pasan los años, en 1808 se produce la prisión de Carlos IV y de Fernando VII, que van a estar presos, y el rey Napoleón, que tenía rango de emperador en Francia, invade y va a poner a uno de sus hermanos, a José, aquí empiezan a pensar cómo se sale, y Belgrano con muchos otros cree que la solución es armar una junta y también buscar el protectorado, y piensa que la hermana de Fernando VII, que estaba la princesa Carlota, que era la mujer del príncipe regente del Brasil, que era también del Portugal, tenía rango de emperador, este territorio vecino a nosotros, viene y está en Río de Janeiro, y él cree con muchos otros próceres que podía ella venir y ser la regenta, porque habíamos quedado sin reyes y el sistema monárquico era algo como que quedábamos en el vacío. También está trabajando en la jabonería de Vieite, o en el café de Marco, donde están se reunían buscando alguna alternativa para este vacío político que se avecinaba. Sí. Mientras él era un lector profundo de la revolución francesa. Es una revolución de ideas con el fin del sistema monárquico y la búsqueda de un sistema alternativo, que sería la república, con constituciones, con declaraciones de derechos. También lo que había pasado en los Estados Unidos con la declaración de la independencia, la declaración de una constitución. También estudiaba mucho a un jesuita, al padre Juárez, que hoy lo vemos casi con ironías, así como los reyes decían que eran reyes por derecho divino, sí. Él les cuestiona que no. Nunca Dios no lo había designado a ellos. Claro, se cuestionaba. Bueno, es así, fue una causa muy importante de que son expulsados los jesuitas. Este es el Manuel Belgrano, que cuando se organiza la primera junta, el 25 de mayo de 1810, él está en todas las reuniones previas y ponía mano fuerte, porque tenía un grado alto dentro del regimiento patricio. Un militar era un pensador. Un pensador, un estratega, un político, porque estaba buscando la salida política de este vacío que se venía. Se arma la primera junta y él queda como secretario. Y sobre los pocos días se necesita que esta primera junta tenga el aval de las otras ciudades, y van a tratar de salir 3 expediciones. La más fácil y la de que no trae buenos resultados
va a Montevideo con Juan José Paso, va sin ejército, con un pequeño ejército Belgrano al Paraguay, que va militarmente vencido, pero deja plantada la idea, y Asunción no solamente se independiza de España, sino también de Buenos Aires, o sea que se segrega. Y la otra expedición viene hacia el norte, o sea, viene a Córdoba, donde tenían conocimientos claros de que había una contrarrevolución. Ahí estaba el famoso Liniers, la iglesia también estaba apoyando al sistema monárquico. Ese mismo regimiento aplasta este movimiento y avanza, y ya en Salta llega la noticia de la proclama del 25 de mayo, o sea que cuando llega este regimiento va a poner a Feliciano Chiclana un vocal, o sea que era costumbre que Buenos Aires ponga la autoridad. Cuando lo vamos a ver, cuando pasen 5 años de mucha guerra, los salteños vamos a poner directamente un gobernador salteño elegido por los salteños, el general Martín Miguel de Güemes. ¿Cuál era la relación entre Güemes y Belgrano? Como militares los dos, ¿no? Y hombres de San Martín, ¿no? No, en esa época San Martín estaba todavía en Europa, estaba en España. Cuando vuelven, primero son malas las relaciones de Belgrano con Güemes. No tapemos, es un problema más de polleras la que lo enfrenta, porque lo manda a Santiago del Estero adelantándose al éxodo que llevaba y al ejército que iba en retirada, y sabiendo que el ejército realista lo seguía, a buscar ir formando tropa y buscar apoyo para cuando ellos pasen, porque la orden de él que tenía Belgrano de ir a llegar a Córdoba. Bueno, ahí es el entredicho y lo despacha a Buenos Aires. Cuando está en Buenos Aires, ahí es cuando Güemes se encuentra con San Martín. Los padres de Güemes son de la misma generación de una familia, de un hombre de apellido Rillo, y de Escalada, el papá de Mercedito, o sea que frecuenta el mismo alto círculo social que hay en Buenos Aires. Y San Martín cuando vuelve para reemplazarlo a Belgrano, viene con Güemes, y de ahí planifican y hacen acuerdo, y San Martín ve la necesidad de dejarlo a Güemes en esta zona. Belgrano va a Buenos Aires, se le iba a encomendar otras tareas. San Martín escucha mucho, planifica otra cosa. Después de eso, ya Belgrano, cuando vuelve de nuevo, ya vuelve sin rencores hacia Güemes, y Güemes es un fuerte colaborador porque el ejército del norte estaba asentado en Tucumán, y el peso de la guerra lo está realizando Güemes en una línea, le digamos. O sea que se unen, se alían. Se unen en la necesidad político-militar, en el proyecto de la independencia, están aliados. Bien. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando, ¿no? Después en otra oportunidad sobre otros temas referidos a las distintas efemérides de nuestros héroes. Sí, de Belgrano. Sí. Ahora vamos a hacer el 9 de julio, son los 200 años de nuestra independencia. Vamos a hablar. Pongamos en nuestro pecho la escarapela creada por Belgrano y autorizada para que se use la escarapela, donde han ido entre tibias decisiones hasta que llega el Congreso de 1816, en que se autoriza también el uso de la bandera. Entonces, para estos días del 9 de julio, nosotros usemos la escarapela y en la casa pongamos la bandera. Ahora la bandera tiene que ir con el sol. Bueno, después nos vas a explicar bien todo eso, Matías. Muchas gracias. Porque volvemos para el 9 de julio. Bueno. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu tiempo.
Hola, te llamo por un accidente. Hay un muchacho herido. ¿Podría mandar Mira, no sé qué es lo que está pasando afuera. Tengo miedo. Bien, tranquila, señora. Venga pronto. Perdí a mi hijito acá en el parque. Trate de calmarse. Hace un ratito estaba aquí conmigo y ahora no está. Por favor. Adelante, 911. Asistimos a más de 1.600 auxilios por día. Atendemos todas las llamadas y te damos respuesta inmediata. Detrás de cada llamado hay una persona como vos que necesita ayuda y un Estado que responde. Más de 700 cámaras de seguridad, 11.000 efectivos, 950 vehículos y el centro de coordinación operativa más moderno del país, para que sigas viviendo cada vez más tranquilo, cada vez más seguro. A pedido del contribuyente, para que todos puedan regularizar sus deudas, instauramos una prórroga de 40 días al plan de regularización de deudas municipales. Si debes la TIS, la TGI, el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, tasa de promoción y propaganda, multas y otros hasta diciembre de 2015, obtenés hasta un 70% de descuento en los intereses. ¿Hasta cuándo? 4 de julio. ¿Dónde? CCM, Paraguay 1240. Salta, tu ciudad. Inglés en Easy Cana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easy Cana. Just enjoy it. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens. Una nueva forma de ver. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Previsora La Piedad. Servicios sociales, seguros y honras fúnebres. Alberdi, esquina Mendoza. Teléfono 421-4444. Bueno, seguimos, estamos con nuestra amiga de nuestro programa, Estela Fernández Molina, psicóloga. ¿Cómo te va, Estela? Qué placer que estés con nosotros. Para mí también, Susi. Bueno, Estela, vamos a hablar, siempre nosotros hablamos de los temas que hacen al ser humano y a la familia sobre todo, ¿no? Y hay un tema muy importante que tiene sus implicancias en la vida, en la psiquis de las personas, que es el tema de la ovodonación, ¿no? Cómo se reacciona ante ese tema, qué es lo recomendado, cuáles son las implicancias. Bueno, un tema muy importante. Muy importante. Muy de actualidad, Susi. Exacto. A pesar de que tiene sus años, ¿no? Sí. No la ovodonación, sí, sino esto de la fertilización in vitro. Yo me acuerdo que cuando se hizo la primera fertilización in vitro en el mundo, sí, las pocas psicólogas que éramos en ese momento estábamos asediadas por los medios para saber qué pronosticábamos para ese bebé que había sido fecundado in vitro. Sí. Es verdad, ¿no? Y no pasó nada, porque no podía pasar nada, ¿no? No era que el bebé crecía dentro de una probeta. Sí, crecía, ¿no?, en el vientre de su mamá. Claro.
Bueno, ya en esa época tuvimos que aclarar muchísimo y ahora está el tema de la ovodonación. Es un tema que si uno le da la sencillez, lo rodea de la generosidad, del altruismo, la solidaridad, que son características para esta temática, es mucho más simple de lo que uno se imagina. Muchas parejas, muchísimas, muchas más de las que uno piensa, no pueden lograr con el óvulo, con el ovocito, sí, digamos, como se dice científicamente, de la mujer, por una cuestión no solamente de edad, sino por distintas cuestiones. Hay mujeres que aún en edad temprana no tienen calidad sus óvulos o sus ovocitos, que es lo mismo, digamos. Sí, sí. Vamos a hablar de óvulos, para que llegue más. Y bueno, y aparece este camino que es la donación de mujeres que entre los 18 y 35 años tienen una buena producción ovular, sí, y pueden donar sus óvulos. No muchas veces tienen un término, hasta 6 veces pueden ser las donaciones, 6 veces las donaciones, y que realmente ha abierto un nuevo panorama. ¿Y vos cómo lo ves, Estela? O sea, desde el punto de vista de que, bueno, que se va a desarrollar en un vientre con el óvulo de otra persona y después va a ser hijo de otra persona. Bueno, en primer lugar está la ética, sí, ¿no?, de por medio. Es decir, quien dona sabe, sí, que es una donación anónima, sí, que esa mujer no sabe a qué otra mujer va a ir su óvulo. Y está la pericia de estos médicos casi científicos que hacen estas cosas, en seguir un historial de la mujer donante, de ir incluso a generaciones anteriores para ver si han habido malformaciones, cuestiones hereditarias. Es decir, es complejísimo y muy completo. Más que complejo, es completo el estudio de la mujer que va a donar. En ese sentido, no solamente la mujer donante se somete a todos estos estudios médicos, sino que debe pasar por varias entrevistas psicológicas donde se perfile su personalidad, su historia de vida, sus antecedentes. Preferiblemente se prefiere mujeres que que hayan tenido ya al menos un hijo, sí, ¿no? Claro. Es decir, que ni siquiera puedan albergar la fantasía de que esto de donarlas va a dejar estériles, porque no es así, no las deja. Les pueden traer en algunas, cuando se hace digamos, cuando hacen la fertilización, para que ovulen en cantidad, y puedan extraer sus óvulos. Esa parte quizás es un poquito incómoda, en algunas da algunos síntomas, como una pequeña hinchazón, pequeños síntomas, sí, que no pasan de ser síntomas parecidos a los menstruales. Y después viene la punción, que no es un acto quirúrgico complejo, no dura más de 30 minutos, entre la pequeña anestesia, la despertada, y bueno, se estudia muy completamente esa mujer. Después está en manos de estos médicos que para mí son científicos, ¿no? Realmente, bueno, todos los médicos salen de las ciencias médicas, sí, sí, y del arte de curar, pero estos tienen que estar permanentemente
mirando, ¿no?, la evolución de lo que han hecho, cuando se presenta la que va a ser receptora de esos ovocitos, de esos óvulos, tratan de compatibilizar en alguna medida la genética de la que donó, aunque sea anónima y totalmente ética. Todo un trabajo de ingeniería. Donde entra la raza, la cultura, el perfil de personalidad, la capacidad intelectual. Ahora, ¿qué necesidad la lleva una mujer de esa necesidad de dar a luz, de ser madre, porque de tener conformar una vida con una genética que no es suya, con un óvulo que no es suyo, con una parte que no es suya, ¿no? O sea, pienso que debe ser la gran necesidad de ser madre, de dar a luz. Y sí, porque es una necesidad. Si no, podría suponerte adoptar un niño, ¿no es cierto? Claro, pero es una necesidad muy humana que nace de la esencia misma del ser mujer. La necesidad de vivir un embarazo, de vivir un parto, de vivir un nacimiento, de sentir, digamos, que ese hijo es propio. ¿Como una fantasía, Estela? ¿Algo, una irrealidad? No se han dado, ¿no? Casos realmente, a pesar de que la mujer que va a recibir también la donación, es decir, la receptora, también es sometida, tiene que estar bien preparada, a muchos estudios, y es sometida a tratamiento, a estudios y tratamiento psicológico. ¿No? Y bueno, la tolerancia a la frustración forma parte también de la esencia del ser humano, y esperamos que estas mujeres receptoras de la donación de óvulos no pasen el 40%, sea mínimo las posibilidades que hagan una intolerancia a la frustración, y que digan, bueno, no es hijo mío. No se da en esos casos. Mínimamente, en un porcentaje muy pequeño. En realidad es gente que está dispuesta a esto, que ha intentado fertilizar con sus propios óvulos y que no ha dado resultados. Y se les presenta esta opción. Y después las donantes tienen que tener una dosis realmente de afecto. Cuando vos preguntás, ¿y por qué donan? ¿No? Siempre te dicen, porque yo tenía una amiga o tengo una amiga que quiere y no puede. Pero ella sabe que esa amiga no es la receptora directa de ella. Es algo anónimo. Es algo anónimo, es algo que conserva absolutamente la ética, y que tanto la receptora como la donante saben que deben aceptar ciertas normas y leyes y respetarlas. En el caso del niño, ¿no también sería importante que él pueda saber cuál es su origen? No te como olvides, respeto, ¿no? hacia la persona del niño. No te olvides que la persona que recibe el óvulo donado es una persona que debe tener su tratamiento psicológico y sus controles, y es una cuestión que se ha de decidir en la pareja, porque en esto cuenta mucho la pareja. Es entre los dos, o sea, no y el apoyo y la decisión de ambos. Y se dan muchos casos. No te olvides que una parte de ese bebé va a llevar la genética del papá. Y decime, ¿se dan muchos casos que se dan de ovodonación? Se están dando. A través de las redes sociales, la gente consulta dónde puede ir a donar y está dispuesta, a pesar de que no reciben gran retribución económica. Se le contempla el pago de todos los estudios, de
todas las molestias que puedan causarle, de la medicación, de si ha tenido que tener ausencias laborales o estudiantiles, todo eso está contemplado. En cuanto a eso se recibe. Sí. Pero siempre vos vas a ver que la que dona es una persona que está dispuesta porque tiene una prima, una amiga, porque a su madre le costó mucho tenerla a ella y quiere facilitarle a otra mujer. Es una cuestión, digamos, que creo, Susana, solidaridad entre me mujeres. aventuro, ¿no?, a decir que no sé si esta solidaridad se daría entre hombres. Exacto. Y no sé qué pasaría si fueran los donantes los hombres. Sí, pero hay también, y ¿no? los receptores los hombres. Los hay. Hay bancos de espermatozoides, por supuesto, en todo el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, Estela, muchísimas gracias y nos vemos prontito con otros de los temas estos tan de actualidad y que vos le das, lo iluminas a través de la psicología, ¿no? Yo te agradezco a vos, Susi, y a tu audiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos durante la semana en las repeticiones. El próximo sábado nuevamente aquí en Una Vuelta de Página. Chao.